Pues qué bendición, ¿verdad? Poder disfrutar de la palabra de Dios juntos, cantar juntos, y luego también que nuestros niños y nuestros jóvenes sean instruidos en la palabra del Señor, aprendiendo del Señor. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. En este pasaje, hermanos, en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, nosotros vamos a ver estos principios que la palabra de Dios nos dice de un corazón quebrantado. Leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la historia de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y como Marta y María, ellas sabían que el Señor tenía toda clase de capacidad, poder, eficacia para poder resolver cualquier necesidad. Y por eso le decían: Señor, si tú estuvieras aquí hace 4 días, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Pero también sé, decía Marta, que pues Dios te concede todo lo que tú le pidas, ¿verdad? Así que bueno, pues ya tenía ella esperanza. Y el Señor le decía, ¿verdad? ¿Qué no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y eso es algo que usted y yo necesitamos. Y de manera permanente, lo que el Señor estaba diciéndole a Marta y a María y a todos los demás, y evidentemente Juan está ahí, ¿verdad?, recibiendo este mensaje, es que el creer no es asunto de una experiencia aislada en la vida, sino el creer es una experiencia permanente para usted. Pablo va a escribir a los Corintios en su segunda carta, allá en el capítulo 5, diciendo: por fe andamos, no por vista. Y la fe nos hace progresar, la fe nos hace avanzar, nos hace obtener, adquirir, recibir y disfrutar de esa realidad. Entonces, cuando tú tienes esta realidad de fe en el Señor Jesucristo, lo que tú vas experimentando es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Algunas veces la gente está buscando ese tipo de experiencia de otra manera. Algo tal vez místico, pero en realidad la Biblia nos dice que es lo más normal para un creyente caminar con el Señor Jesucristo, disfrutar de su presencia, de su palabra y pues ver cómo Dios obra en nuestra vida y en la vida de los demás, y podemos disfrutarlo. Así que vamos a ver, ¿verdad?, este capítulo que nos habla de precisamente lo que pues María y Marta experimentaban. ¿Por qué a veces Dios permite? Y era la pregunta que ellas tenían, ¿verdad? ¿Por qué no llegaste antes, Señor Jesús? ¿Por qué no estuviste aquí, Señor Jesús? ¿Verdad? Cuando estábamos nosotros teniendo esta clase de problemas. Parece que algunas ocasiones sentimos, y eso es parte de nuestra naturaleza, que Dios nos ha dejado, que su presencia se ha ido para otro lado, que se ha distraído Dios y no ha puesto su atención en nosotros. Y tenemos toda esa clase de sentimientos, como el devocional de hoy, ¿verdad? A veces la soledad es una amenaza para nuestra fe. Y si no estamos seguros en Dios y en la esperanza que Él nos da, ciertamente vamos a tener dudas del amor de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, y ciertamente esta clase de dudas traerá también pues más problemas en nuestro andar con el Señor. Así que vamos a estar considerando este pasaje
pero quisiera que ahí, mientras guardan el capítulo 20, vayamos a dos pasajes que se encuentran en el libro de los Salmos, ¿verdad? Y vamos al Salmo 34, verso 18. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, verso 18. Es un hermoso salmo que describe la fidelidad de Dios y también que habla de nosotros. Muy bien, vamos a leer versículo 18. ¿Qué dice? Cercano a los quebrantados de corazón y salvados contritos de espíritu. Muy bien, cercano está Jehová ¿a quién? A los quebrantados de corazón, los quebrantados de corazón. Y bueno, debería ser una de las experiencias que nosotros estemos buscando. Si para que yo vea la gloria de Dios necesito ser quebrantado, ¿verdad? Pues eso es lo que debo buscar, debo orar, Señor, quebrántame, pero eso no es nuestra oración, ¿verdad? Sino, Señor, fortaléceme, hazme pero duro, y nos convertimos en duros de servicio, ¿verdad? Y ya no queremos, pues, ser humildes, ser quebrantados, pero es necesario el quebranto, y es muy importante. Mira lo que dice David en el Salmo 51. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. ¿Qué dice David? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Muy bien. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿Es? Siendo quebrantado. No hay otra alternativa, lo siento. Es como cuando hablamos de la paciencia. ¿Cómo aprendo paciencia? A través de la prueba. Si no hay prueba, no hay paciencia. Es la única forma de aprender paciencia. Bueno, y aquí tenemos nosotros esta realidad. Entonces recuerde bien, habla la palabra de Dios de la necesidad del quebranto. Pues vamos ahora sí a nuestro pasaje allá en el capítulo 20 y tenemos nosotros esta realidad. Quisiera que pensaras bien en lo que el pasaje nos va a enseñar. Primeramente vamos a leer el verso 1, que es, como decimos, el versículo que va a darnos el pensamiento del capítulo, y por supuesto leeremos otros versículos que son importantes. Versículo 1, dice ahí su pasaje: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Ok. Bueno, tenemos aquí el anuncio de la amenaza. Y, ¿verdad? ¿De quién viene esta amenaza? Y es muy importante distinguir de dónde viene el procedimiento, el origen de la amenaza. El pasaje nos va a hablar de, ¿verdad?, de estos enemigos que son comunes. Y quisiera que pensaras un poquito en estos dos enemigos. Son tres, ¿verdad? Pero estos son dos principales y se les une, y siempre va a ser así, ¿verdad?, que otros se van a unir. ¿Ok? Entonces tenemos tres enemigos. Usted sabe cuáles son los tres enemigos, ¿verdad? Soy yo. ¿Y quién más? La carne, ¿verdad? Y el mundo. Bueno, cuando digo yo es mi carne, el mundo y Satanás. ¿De acuerdo? Ok, entonces hay que estar conscientes de estos enemigos que son comunes. Bien, vamos entonces a ver lo que dice el pasaje. Bien, miren ustedes, ¿verdad?
lo que nos dice el versículo 1, que se unió, ¿quiénes? Moab y Amón. Ok, Moab y Amón. Estos eran hermanitos, bueno, eran, pues sí, hermanos, porque eran del mismo padre, aunque las madres eran diferentes. ¿Sí se acuerdan? No, ya sé que no, pero bueno, tengo que contarles, ¿verdad?, la historia. ¿Se acuerdan ustedes que don Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot? Y en el capítulo 13 del libro de Génesis nos va a decir la Biblia que Lot, ¿verdad?, prefirió acercarse a la ciudad de Sodoma y Gomorra, involucrarse con ellos, aunque la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad completamente mala, desordenada y moralmente pecaminosa. Entonces, la Biblia nos habla de la relación que tuvo Lot con toda esa clase de gente. Y es interesante que él no cuidó, él no guardó las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios para con él, sus privilegios que tenía aprendiendo de Abraham. Y hubieron experiencias en la vida de Lot, pues en el capítulo 13, en el capítulo 14, y luego ya llegamos hasta el capítulo 19, donde Dios viene, ¿verdad?, para destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia dice que por causa de Abraham, Dios libró a Lot y llevó a Lot y a sus hijas, su esposa ya, ¿verdad?, sabemos su historia, que ella se convierte en una estatua de sal por estar mirando otra vez allá a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así que tenemos nosotros la historia de Lot, aquel creyente que pues tenía una vida completamente, decimos, desastrosa, ¿verdad? Su fe estaba en ruinas y ciertamente no podía disfrutar de la vida. Este varón llamado Lot es el ejemplo para muchos creyentes que pues tienen grandes privilegios con Dios, Dios les da grandes oportunidades, pero cuando no obedecen a Dios, terminan su vida, ¿verdad?, en ese tipo de ruina. Y la ruina para don Lot no solamente consistió en que quedó solo, lo perdió todo de manera económica, de manera material, pero también perdió a su familia, perdió a su esposa. Y al final pierde todo lo que él es, de por sí estaba perdido, ¿verdad? Y la Biblia dice que terminó viviendo en una cueva. Y en esa montaña, en esa cueva, ¿verdad?, él ahí tuvo relaciones con sus propias hijas y nacieron estos dos niños que llegaron a ser grandes también, y Dios, ¿verdad?, le permitió a cada uno de ellos ser pues de gran influencia. Pero ellos representan, decimos, enemigos para Israel. ¿Ok? Es importante que lo entendamos. Tenemos a Moab, el primero, y él representa ciertamente nuestra carne. Ciertamente, Moab va a representar a nuestra carne. Es nuestro enemigo, ¿verdad? Estará ahí dando lata hasta que, bueno, ¿verdad?, o lo controlas o él te va a esclavizar y te va a hacer vivir en una ruina segura. ¿Ok? Entonces recuerda bien que Moab, Dios permitió que Moab estuviera ahí antes de que Israel llegara a la tierra prometida. Y así es con nuestra carne, está primero. Antes de que tú experimentes la gracia de Dios para salvación, tú ya estabas vivo, tú ya andabas en tu pecado, tú ya estabas viviendo, ¿verdad?, en tus deseos y tus pasiones, hasta que la gracia de Dios viene. Entonces tenemos aquí a este enemigo. Su hermanito se llama Amón, ¿verdad? Y Amón, ciertamente, él es como este mundo. Amón en la historia es uno de los más prósperos. Su padre así fue, ¿verdad? Avaro, un hombre codicioso, un hombre que siempre
buscaba las cosas materiales y era una persona que vivía en una región muy próspera. Tanto Moab como Amón eran lugares, ¿verdad? Decimos que producían grandes riquezas, pero nunca estuvieron satisfechos. Así que bueno, ahí están ellos. Y para complementar, ¿verdad? Decimos, o a completar, viene aquí, ¿verdad? El rey de Damasco, el rey sirio, ¿verdad? La Biblia nos va a hablar de los sirios como enemigos también, que son los dirigentes, que son los que dan las ideas, que son los que van a dar las propuestas para que, ¿verdad?, el pueblo de Israel pues sea destruido. Así que tenemos esta realidad. La Biblia nos va a decir, nunca creas que tus enemigos no están planeando derrotarte, que tus enemigos van a estar contentos con ver tu prosperidad, con ver tu vida creciendo, con ver que tú estás compartiendo con otros un mensaje bueno, que es el mensaje de la vida, que es el mensaje de las cosas buenas. Y recuerda bien, habrá ataques de estos enemigos, así que debes estar muy alerta. Y Dios va a utilizarlos, y así nos dice la Biblia, Dios utiliza a estos enemigos para que nosotros pues estemos despiertos. Despiértate, dice el apóstol, ¿verdad? Despiértate, no permitas que, ¿verdad?, te sorprendan estos enemigos y llegues a ser destruido y llegues a ser pues esclavizado, y que las cosas bonitas de Dios, las cosas hermosas que Dios te ha dado, ¿verdad?, sean llevados por otro lado. Así que rápidamente ya vamos con nuestro pasaje aquí. Como dice uno de mis amigos pastores, me llevo como una hora, ¿verdad?, en la introducción. Yo predico poquito, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Pero mi introducción es muy larga, entonces espero que aprendan estas cosas. Pero tenemos aquí en el capítulo 20 estos, decimos, principios de una vida que va a, pues, tener ese respaldo para que cuando estos enemigos, pues vengan, ¿verdad? Son los que ya existen, vengan y te ataquen, ellos encuentren que alguien está contigo y que ciertamente tú no vas a ser derrotado. Y es que así es como la Biblia nos dice. Hemos cantado que nuestra esperanza está en el Señor Jesús, que Él nos arrancó de la muerte, que Él nos ha hecho libres, y ciertamente esta experiencia debe ser pues disfrutada de una manera al máximo, y eso es bueno. Así que recuerde bien, aquí tenemos esta información. Dice su pasaje en el versículo 3. Entonces el rey Josafat tuvo temor y dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces tenemos nosotros aquí en primer lugar que es bueno ser quebrantado. Porque el quebranto nos hace conscientes de quién es el que nos puede ayudar, quién es el que tiene el poder para poder darnos a nosotros protección ante nuestros enemigos, que buscan cómo, ¿verdad?, nuestras vidas pueden ser destruidas. Dios quiere que tú seas un triunfador, Dios quiere que tú seas un victorioso, Dios quiere que tú seas una persona de éxito, y yo sé que tú lo quieres y yo lo quiero también. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, en primer lugar, el quebranto es el ambiente adecuado para que usted se dé cuenta de quién es el que está en control, de quién es el que le va a ayudar. Usted es frágil, como decía Pablo en Segunda de Corintios 12. Decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque yo entrego mi debilidad a Dios, al que todo lo puede, al que es todopoderoso. Entonces, tenemos aquí en primer lugar que el quebrantamiento siempre nos da oportunidad
de ver a Dios y saber que Él puede ayudarnos. Busca el socorro de Dios, busca la ayuda de Dios. Entonces es muy importante que entiendas, cuando tú no eres quebrantado, pues estás muy tranquilo, te la llevas tranquilo, ¿verdad? Pero cuando viene el quebranto, las cosas cambian de una manera radical. El miércoles yo estaba platicando con mi hermano Ramón y riéndonos, como siempre, con bromas y pasando un buen rato ahí con él, ¿verdad? El siguiente día estaba yo muy preocupado, ¿verdad? Porque pues, nos dieron la noticia de algo grave, y grave, bastante grave. Entonces, bueno, ¿verdad? Estuvimos ahí arreglando cosas para poder visitarle y lo hicimos, y gracias a Dios, ¿verdad? Las cosas ya han estado más tranquilas. Así que recuerda bien, es bueno ser quebrantado. ¿Por qué? Porque el quebranto me hace buscar a Dios y me hace pues disfrutar de la unidad de los demás. ¿Sabe qué? ¿Verdad? ¿Qué hizo la familia de nuestro hermano Ramón? Pues inmediatamente buscó, ¿verdad?, ayuda con los médicos, pero también buscó a la iglesia. Por favor, oren por él, ¿verdad? Oren, ¿por qué? Necesitamos que el Señor obre en su cuerpo, obre un milagro. Y Dios lo está haciendo. Dios está trabajando de una manera maravillosa. Y eso es importante, eso es algo saludable, ¿verdad? Hemos estado orando por el doctor Noé, y gracias a Dios, él estuvo con tratamientos especiales y ya se encuentra muy bien. Manda muchos saludos y gratitud para la iglesia, ¿verdad? Ya no oren por él, por favor, ya. Ahora tenemos que orar que el Señor lo mantenga, ¿verdad?, ahí cerquita, porque así pasa con nosotros. Muy bien, entonces el quebrantamiento es útil, es bueno. Porque en primer lugar nos lleva a tener esta clase de búsqueda de Dios. La ayuda no va a venir de ninguna otra parte. La ayuda va a venir de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 46? Que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que gracias a Dios por las pruebas, por las tribulaciones, por las angustias. ¿Por qué? Porque ellas nos quebrantan. Si no experimentamos el quebranto, imagínense, ¿verdad? El Señor Jesús quería que Marta y María vieran su gloria. Y la única manera para que esas mujeres pudieran disfrutar de una fe genuina y ver la gloria del Señor Jesucristo era matando al pobre de Lázaro, ¿verdad? ¿Y qué culpa tiene Lázaro? ¿Verdad? Bueno, pues Dios usó a Lázaro para que Marta y María disfrutaran de la gloria de el Señor Jesús. ¿Verdad? Y eso es importante. ¿Quieres ver la gloria de Cristo? Él dice, no, ¿verdad? Hermano. A ver, ¿qué dice mi hermano? ¿No quiere ver la gloria de Cristo? Ay, decimos que sí, pero ay, Señor, ya sé por dónde va, ¿verdad? Y entonces decimos, ay, Señor, no, ¿verdad? Pero gracias a Dios. No hay otra manera, ¿verdad? El quebrantamiento de nuestro espíritu, el quebrantamiento de nuestro corazón, nos da a nosotros la bendición de ver a Dios actuando en nuestra vida. Y eso es muy importante que lo entiendan. La segunda verdad que menciona este pasaje es que Dios, ¿verdad?, en nuestro quebrantamiento nos prepara para que nosotros podamos oír la voz de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. El verso 14, me encanta el versículo 14. Dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y el verso 15, por favor, dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
Wow, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda, qué mensaje de consuelo, qué mensaje de esperanza. Si no eres quebrantado, no vas a experimentar esa realidad. En tu dolor, en tu angustia, en tu soledad, Dios te prepara para que tú estés listo para escuchar su palabra. Y qué bendición, no vas a poder disfrutar de la realidad de la palabra de Dios, de su consuelo, como dice ahí Pablo en 2 de Corintios 1. Dios es el Padre de toda consolación. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo necesito consuelo? ¿Cuando estoy bien? ¿Cuando tengo mi buena paga? ¿Cuando tengo buena salud? ¿Cuando tengo buenas relaciones? ¿Cuándo necesito ánimo y consuelo? Cuando estoy pasando en tribulación, cuando estoy pasando en pruebas, cuando estoy pasando en situaciones complicadas, ¿verdad? Es cuando la palabra de Dios, su presencia, y como dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vino con este varón y trajo esta palabra hermosa, una palabra con tanto ánimo, con tanto consuelo, ¿verdad? Le dice Dios a su pueblo: no tengas temor, ¿verdad? No te amedrentes, no te, ¿verdad?, turbes. ¿Se acuerdan ustedes del Señor Jesús en Juan 14 diciéndole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces la fe recibe toda esa gran energía de la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, usted necesita ser quebrantado, porque el quebrantamiento es tierra buena para que esa clase de realidad, de semilla de la palabra de Dios, de esa semilla de esperanza, semilla de fortaleza espiritual, lleguen a su vida, a mi vida, para formar un carácter hermoso. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Se nos habla de esta realidad. Dice aquí este profeta, me encanta porque nos comprueba. Leíamos hace rato con nuestro hermano el Salmo 128. Y habla de cómo es bendecido el hombre que tiene temor de Dios. Aquel que hace caso con su palabra, ¿verdad? Y que su influencia, su testimonio, su carácter es importante para sus hijos, ¿verdad? Los hijos ven al padre y dicen: yo quiero ser como mi papá, yo quiero, ¿verdad?, disfrutar de él. Yo lo veo a él abriendo su Biblia, yo lo veo a él orando, yo lo veo a él memorizando algún versículo, y veo cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata con sus vecinos, y yo quiero ser como él. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Que cuando tú experimentas esa realidad, tu vida se convierte en un eslabón para llevar esa bendición a otros. Y eso es lo importante. Así que recuerda bien, tenemos a este levita, que es hijo de Asaf, ¿verdad? Que, vaya, nosotros decimos, tienen una familia que disfruta de Dios. Así que preocúpate por tus hijos, por tus hijas, para que ellos, ¿verdad?, ellas, donde quiera que estén, sirvan al Señor. Esto es algo bueno. Un día me llamaron de la escuela, ¿verdad? Ya fui, dije: no, ya conozco a mi hijo, es igual que yo, muy ordenado, muy disciplinado, seguramente me van a aplaudir. No, pues me llevó la directora a la oficina y me dijo: mire, don Alfredo, ¿verdad?, le estimamos, le apreciamos, sabemos que hace muchas cosas buenas, ¿verdad? Solamente una recomendación, me dijo, no es nada grave, nada, una recomendación. Dígale a su hijo que no anda repartiendo folletos aquí, dice, en la escuela. Le digo: oh, ok, bueno, yo pensé que era algo diferente. Me dijo: no. Dice: es que él se pone a repartir folletos aquí y a los niños les dice: ¿saben qué? Si no van a la iglesia se van a ir al infierno. Que no los espante de esa manera, ¿verdad? Si no van a la iglesia se van al infierno. ¡Wow! Bueno, pues gracias a Dios, una maestra con su familia llegó a la iglesia. ¿Verdad? Al final recibió su folleto, se interesó y entonces comenzó a hacer más amistad con mi esposa
y llegó a la iglesia. Bueno, entonces no sabemos cómo Dios va a trabajar. Así que mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Usted tiene que ser quebrantado. No sé cómo, si lo va a quebrantar el Señor a usted o va a usar a una de la familia para que usted se quebrante, pero lo hace, ¿verdad? Y entonces usted estará preparado para disfrutar de la palabra de Dios. Sí, la están disfrutando ahorita, yo creo, ¿verdad? Algunos medio dormidos, pero, ¿verdad? ¿Cómo la disfrutan? ¿Verdad? Entonces dice uno, ándele pues, entonces, pero cuando el Señor nos quebranta, ¿verdad? Vaya, no podemos ni dormir, ¿verdad? No dormimos y a veces se nos va hasta el apetito. Bueno, ahí tenemos entonces, la Biblia nos habla de Dios. Dios dice, ustedes no tienen que preocuparse porque yo me encargo de tus batallas, ¿verdad? Yo me encargo de tus enemigos, yo me encargo de tu protección. La Biblia nos habla en el Salmo 18 que Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Dios es la torre fuerte, Dios es nuestro lugar de seguridad. Dios es el lugar donde usted y yo podemos venir y poder descansar y no tener que estar angustiados. Dice ahí su pasaje, no te amedrentes, no te angusties, no tengas miedo. No importa qué tan grande sea la multitud de enemigos que venga en contra tuya, yo estoy contigo. ¿Se acuerdan qué dice la matemática de Dios? ¿Verdad? Tú y todos los demás son nada, pero tú y Dios son todo, ¿verdad? Entonces, recuerda bien esta clase de principio. La tercera verdad que ese capítulo nos dice, ¿por qué es bueno el quebrantamiento? ¿Por qué debo yo? Aunque tenga miedo, hermano, si eso es cierto, yo no quiero ser quebrantado. Ay, Señor, no, líbrame de eso, ¿verdad? Y oramos y tenemos hasta nuestra velada de oración. Señor, que no nos metas en tentación. Señor, que no vengan los malos. Señor, que no ¿verdad? Ay, Señor, ¿y cuándo voy a ser quebrantado si nunca experimento eso? ¿Cuándo voy a aprender que tengo un Dios poderoso? ¿Cuándo voy a aprender que hay gloria en las acciones de Dios para conmigo? ¿Cuándo voy a ver aquello que otros me cuentan? ¿Verdad? Yo le digo a cada uno de mis hermanos que participan en la predicación y en el devocional que experimenten esa gloria de Dios, ¿verdad? Así lo hizo con otros hermanos en el pasado, en la historia, y disfrutamos de sus mensajes, y eso es bueno, no es malo, ¿verdad? Pero la misma gloria de Dios que a ellos le ha bendecido, que a ellos les ha dado tanta, decimos, esa vida jubilosa, es la misma gloria de Dios que Él quiere para ti y para mí. Y yo tengo que experimentarla, yo tengo que disfrutarla de esa realidad. Así que recuerda bien ese principio. El quebrantamiento es bueno, es saludable, porque me prepara para la adoración. Mira lo que dice su versículo 19, versículo 18 y 19, por favor, lea conmigo. Versículo 18 y 19 dice: entonces Josafat se inclinó, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¡Wow! ¿Verdad? Primero estaban clamando: ¡ay, Señor, verdad! Ayúdanos, porque tenemos una gran cantidad de enemigos de poder, nos van a acabar, Y cuando escucharon la palabra de Dios, ellos creyeron la palabra de Dios y adoraron. Nuestra adoración, mis hermanos, se vuelve genuina, sincera, pura, cuando el quebrantamiento es real. ¿Se acuerdan de David en el Salmo 51? ¿Verdad? Señor, crea en mí un nuevo corazón. Un corazón que sea quebrantado, que disfrute de ese tipo de realidad. Un corazón que entienda que por sí mismo no va a poder lograr estar contra estos enemigos, va a sufrir la derrota, va a estar humillado, va a estar en una clase de experiencias tristes. Pero con Dios,
¿verdad? Ese corazón estará jubiloso. Con Dios ese corazón estará triunfante. Con Dios ese corazón estará lleno de satisfacción. La adoración es importante. Venimos y sí, les decimos, vamos a unirnos, vamos a adorar a Dios. Pero si tú no has experimentado el quebranto y no has tenido la bendición de disfrutar de la palabra y disfrutar de tu Dios, el poder de tu Dios y su confianza, ¿verdad? Tu adoración también estará insípida, sin sabor. Tu adoración no será, ¿verdad? Decimos, plena y no estarás completamente satisfecho. Así que tenemos nosotros en ese capítulo, qué bendición el ser quebrantado. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento Dios trae su gracia y tu bendición. Ese famoso Salmo 119 nos enseña ese mismo principio. ¿Qué dijo David? Antes, ¿verdad?, de pues disfrutar de tanto, Dios me quebrantó y valió la pena. Dios me quebrantó y valió la pena. Bueno, si, ¿verdad?, Dios va a hacer de nuestras vidas una vida con toda esa clase de información, una vida llena de conocimiento de Dios, una vida que experimente la gracia de Dios, una vida que fluya, como dice el Señor Jesucristo, como un río, ¿verdad?, que desborda del poder y que lleva la gracia de Dios, que lleva la misericordia de Dios, su compasión a otras vidas que están viviendo en la sequía, en la aridez. Señor, pues quebrántame. Si ese es el camino, ¿verdad? Ayúdame para que yo sea quebrantado. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo diciendo, ¿sabes qué? Tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Hay la gloria del poder de Dios. Y para que usted y otros la disfruten, ¿qué se necesita? Romper el frasco, romper el vaso. Eso es lo que hizo María. Rompió el frasco de alabastro y derramó el perfume de gran valor sobre el cuerpo del Señor. Y eso es algo que usted y yo necesitamos. Quebrantamiento es una realidad que usted y yo necesitamos. Y Josafat y el pueblo de Judá y todos los demás vinieron, ¿verdad? Y experimentaron esto. Pero hay una última, ¿verdad? Hay más, pero vamos a terminar con esto, ¿verdad? Y es que el quebrantamiento nos prepara para, pues, disfrutar, decimos, de el fruto de la obediencia. Vamos a leer versículo 20. ¿Qué nos dice el versículo 20? Dice el pasaje, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis. Y bien, ¿verdad? Sigue aquí el hermoso mensaje. Qué hermoso es ser quebrantado. Ahora ya el quebranto ya ha terminado. Ahora es el tiempo de la gran cosecha del quebranto, de el disfrutar del quebranto y sus beneficios, ¿verdad? Qué bendición el haber sido quebrantado, porque ahora ya podemos ver estos grandes beneficios. Si nos dice la Biblia que ciertamente el pueblo ahora sale, ¿verdad? Y van a encontrar que el campamento de todos estos grandes enemigos, ¿y qué cosa habíamos dicho? Decíamos que Moab y Amón, estos estaban bien ricos. Yo no sé para qué quieren más los ricos, ¿verdad? Los avaros siempre ya tienen bastante y quieren más. Bueno, pues ellos vinieron y, ¿verdad? Miren lo que dice Eclesiastés allá en el capítulo 2. Vaya al libro de Eclesiastés, capítulo 2. Y aquí tenemos esta realidad, ¿verdad? Eclesiastés, capítulo 2. El hombre que es un predicador nos habla de esta realidad. Versículo 26, por favor, léalo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 26 en el capítulo 2 de Eclesiastés? Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada
¿También esto es vanidad? Sí, si tú eres el que amontona y trabaja duro, ¿verdad? Bueno, hace ratito mi vecino me decía, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, eso es para ti, pero sí, yo sé para quién trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que hagas, sea de hecho o palabra, ¿para quién lo vas a hacer? Porque ¿de quién vas a recibir la recompensa? De Dios. Entonces no vayas a usar ese dicho para usted. Que no vaya a decir, ¿verdad? Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. No, ¿cómo que no? ¿Usted no sabe para quién trabaja, señor? Sí, porque la Biblia me dice, ¿trabaja para quién? Para Dios. Tal vez mi patrón ni sabe que yo estoy trabajando para Dios y que Dios me dijo, ¿verdad? Ve a esa empresa y trabaja, sé honesto, sé fiel, sé puntual, sé diligente, ¿verdad? Pero yo soy tu patrón, yo soy el que está en control. Entonces yo le dije a mi vecino, ¿verdad? Tú no sabes para quién trabajas, pero yo sí sé para quién trabajo, ¿verdad? No he perdido nada. Todo cuando tú trabajas para Dios, siempre hay ganancia, siempre tienes esa clase de bendición. Ok, aquí tenemos entonces, dice la Biblia que, mira, ¿se acuerdan ustedes que dijo Marta y María cuando el Señor dijo, pues abran la tumba, ¿verdad? Ahí de Lázaro, ¿qué dijo? Ya lleva 4 días, ¿verdad? 4 días y ya no huele bien, no queremos acercarnos ahí. Ay, ¿verdad? Pero cuando fueron a recoger el botín, miren lo que dice, ¿cuántos días dilataron recogiendo todas estas riquezas, todos estos bienes de los moabitas y amonitas y los sirios? Dice ahí su versículo, ¿verdad? Versículo 26, allá en el capítulo 20 del libro de Crónicas, versículo 26, ¿qué dice? Porque allí me dijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Raca, hasta hoy. Muy bien, qué bendición, ¿verdad? Porque ahora sí, mientras en unos 4 días nadie quiere acercarse, en estos 4 días y todos están felices, ¿verdad? Miren, mis hermanos, esto es lo que tiene que aprender. Cuando el quebrantamiento ha hecho su trabajo, su corazón, mi realidad de vida es una bendición que decimos prolongada. Una bendición prolongada. Le traerá satisfacción, le traerá gozo, le traerá pues esa realidad de vida. Es verdad que Josafat no necesitaba, porque ya Dios le había bendecido y que Jerusalén también tenía bienes, ¿verdad? Pero Dios dice, ahí está, hay más, ¿verdad? Hay mucho más para que ustedes vean que la mano de Dios, ¿verdad? Al que es quebrantado, no pierde nada. A veces pensamos, ay Señor, me estás quebrantando, voy a perder esto, voy a perder aquello. No vas a perder nada, vas a ganar. ¿Por qué? Porque con Dios siempre se gana. Con Dios, ¿verdad? Siempre tenemos el éxito. Y eso es algo que usted necesita. Así que tenemos todo, ¿verdad? Gran bendición. Aparte, la Biblia nos habla de esta gran liberación. Todo es grande con Dios, todo es abundante con Dios. Termina el verso 30 y dice, y el reino de Josafat tuvo ¿qué? Porque su Dios, Él es quien pelea nuestras batallas, ¿verdad? Por eso en este día, pues si tu corazón está angustiado por alguna situación que estás viviendo, por alguna, decimos, incertidumbre, ¿verdad? Puedes confiar en Dios. Y Dios te pone en el tiempo del quebrantamiento, Dios te da el tiempo del quebrantamiento para que te des cuenta que Dios está contigo. Y Dios tiene poder para poder darte protección, para ayudarte. Te da gracia para entender la palabra. Porque hay muchas cosas que no las entendemos, pero este ambiente del quebrantamiento usa el Espíritu Santo esta clase de experiencias para que usted y yo disfrutemos y aprendamos la palabra de Dios. También nos ayuda a que adoremos como una respuesta
decimos de obediencia como una respuesta de gratitud a las grandes cosas que Dios hace con nosotros. Y luego, ¿verdad? Tenemos tiempos de refrigerio, tiempos de regocijo, tiempos en que Dios trae bendición. El nombre que se llama Beraka quiere decir bendición. Y dice el autor, porque esto sucedió, ¿verdad? Pues muchos años antes. Y yo quiero que leas ese versículo otra vez. Dice, y el nombre de ese lugar, ¿verdad? Dice que ahí, ¿verdad? Todavía se llamaba hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Así se llama el lugar, Berak, dice, que hasta el día de hoy. Así que recuerde bien que la bendición de Dios va a ser una bendición que va a permanecer. Ya, su vida, su testimonio, en medio de ese tipo de ambiente de quebranto será una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de satisfacción. Como pues el mensaje de esta mañana en el devocional nos hablaba de por qué Dios permite, ¿verdad?, el quebrantamiento, por qué Dios permite que Dios traiga la prueba, ¿verdad? Qué bueno el ser probado, qué bueno el sufrir este tipo de quebrantamiento, porque ahí Dios manifiesta su gloria, manifiesta su gracia, su grandeza, su poder. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y al mismo tiempo disfrutar, porque lo que estamos celebrando, que es este acontecimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con su quebrantamiento. Mi alma está afligida, dijo él aquella noche en el Getsemaní. Mi alma está quebrantada. ¿Pero qué voy a decir? Señor, ¿pasa de mí esta copa? Él dijo, no, que se haga lo que Dios quiere. Y entonces nuestro Señor fue quebrantado. Y así es como el pasaje de Isaías 53 nos enseña, ¿verdad? Él era este varón, el varón que fue quebrantado, el varón que sufrió toda clase de padecimientos, pero con eso honró al Padre, cumplió la ley, nos ha dado a nosotros esa hermosa libertad y ahora nosotros le adoramos, ahora nosotros a Él le rendimos nuestra vida porque Él es digno de esa realidad. Muy bien, pues hermano Antonio, por favor, le pido que pase aquí al frente, hermano Chel.